Bien amigos, continuamos con la única fórmula, 2 y 3 minutos de esta tarde. Estamos ya con Augusto Ricardo, nuestro tallerista de cine y filosofía en los estudios de la 87.9, haciendo ruidos como para arrancar el año. Augusto ya es un profesional de la radiofonía, sabe que no tiene que tocar el micrófono. Augusto, buenas tardes, ¿cómo andamos, querido? Buenas tardes, Juan. ¿Todo Siempre bien? encantado de estar acá. Igualmente es un verdadero placer para mí. Hemos hecho lindo contenido a lo largo de este año, así que te lo agradezco de verdad. Iba a decir de corazón, pero suena raro. Te lo agradezco en serio. ¿Por qué? De corazón, de corazón. ¿De corazón está bien entonces? Sí, ¿cómo no va a estar bien? Porque la verdad es que en tiempos en donde hay solo 5 minutos para desarrollar un tema, vos nos has ofrecido 30, 40 minutos para desarrollar un tema y siempre nos quedó algo pendiente. Lo cual significa que en 5 minutos no se puede tratar un tema. Sea el tema que sea. Hablamos de película, hablamos de serie, hablamos de política en algún momento cuando vos viniste enojado. Hablamos de la luz una vez que se nos cortó. Digo, lo que sea requiere de sentarse a pensar y a conversar y a discutir. Y eso hemos hecho aquí, Augusto. Requiere tiempo, sí, Requiere sí. tiempo. Sí, sí, tal cual, tal cual. Toda la cuestión virtual, toda la cuestión de las conexiones, de esta instantaneidad absoluta. Ujú. Lo que logra es habitar una inmediatez, un presente inmediato que aplana todo. Sí. Todo vale en su inmediatez, y por eso siempre está bueno generar estos espacios, aunque sean espacios de escucha, donde uno tiene el tiempo de escuchar, de ver hacia dónde quiere ir la persona con lo que está diciendo, no salir rápido, ¿no? con la lógica del comentario. ¿no? Exacto. Está terminando de escribir las palabras que ya le estoy comentando lo que yo pienso. Y vos Sí. decís, bueno, por supuesto que está bien decir lo que uno piensa, pero también a veces está bueno ver hacia dónde me quiere llevar la otra persona con lo que está diciendo. Ujú. Escuchar un rato. Y en ese sentido, tiempo le hemos dedicado a el señor Miyazao. Hayao Miyazaki. ¿Cómo dije? Miyazao. No es dijiste. Miyazao. No es Miyazao, es Bueno. Miyazaki. Le hemos dedicado tiempo y todavía no me aprendí el nombre. Estamos en la cuarta y esperemos que sea última parte, a ver si nos va bien con el tiempo, de Hayao Miyazaki, que es el director de cine japonés de animación, quizá más conocido y más famoso en todo el mundo, el creador de Estudio Ghibli. Fuimos recorriendo cada una de sus películas, de sus largometrajes, a partir de sus primeros trabajos en Toei Animation allá por los años 70, y ya después fuimos recorriendo sus películas de los años 80, sus películas de los años 90, y nos quedaría ahora cerrar con sus películas de la década de los 2000. Antes de continuar, dos preguntas. Una breve, ¿sigue en actividad? Y la segunda, ¿ha dejado como discípulos? ¿Hay como un estilo miyazakiano al hacer animación? ¿Hay jóvenes admiradores de Hayao Miyazaki que están haciendo películas animadas? Buenísima la pregunta. Por la primera, no se retiró. Se Ok. retiró en realidad 2 veces ya y volvió. Fue y volvió. Se retiró cuando terminó de hacer La Princesa Mononoke, que había Ajá. dicho que iba a ser su última película. Volvió después con la peli que vamos a hablar ahora, y se volvió a retirar en el 2011, Ajá. después del Viento se levanta, y ahora hace poquito anunció la de que va a dirigir una película nueva. 2020-2021. Exactamente. Mira, acá la encontré. ¿Cómo vives? Se va a ¿Cómo llamar. vives? Sí, exactamente. En relación a si dejó discípulos, Sí. bueno, es el gran problema que ha tenido Miyazaki. Desde Estudio Ghibli, que es su compañía, la que fundó con Isao Takahata, siempre se preocuparon por esta cuestión y se preocuparon de producir a nuevos directores, nuevos guionistas, a estimular la creación de jóvenes directores. Pero vos sabés que ninguno de todas esas producciones, que algunas son buenísimas, otras no, digo, como en todo riesgo, digo, ¿no? Cuando uno emprende con cosas nuevas y distintas, puede ocurrir las dos cosas. Claro. Porque justamente intentar no aplanar, no que hagan exactamente lo mismo que él, Ujú. sino buscar, digo, que proliferen otro tipo de producciones. Bueno, si bien les ha ido a algunas mejor, a otras peor, la realidad es que el único que cuando hace una película de Ghibli recauda una cantidad Claro. de dinero que justifica todo y que permite planear a largo plazo es Miyazaki. Ok. Por eso dicen que más que volver porque quiere, ha vuelto obligado, dije, Sí. che, ha vuelto obligado, Claro. ¿no? Porque, nada, dirigen los nuevos y no se recauda lo que se necesita para poder sostener, digo, la manera de trabajar que hemos comentado, que él hablado. tiene planta permanente, Claro. a diferencia, ¿no? de los otros
de las otras compañías que trabajan como por contrato, ¿no? Entonces, para sostener eso, no le queda otra pobre que volver él siempre y hacer una película que ya, digo, si dice Miyazaki, por más que la última sea una porquería, que no lo va a ser, va a ser una genialidad, Claro. Ya recaudaría igual Bueno, una cantidad de dinero. por suerte va a ser una genialidad, digamos, porque también está ese riesgo. Digo, está grande, capaz que ya está cansado, capaz que no tiene ideas nuevas No. para exponer, digamos. Y entonces el último producto termina siendo, bueno, una cosita, como para cortar unos tickets. Exactamente. Esperemos que no sea así. Esperemos que no, va a ser una genialidad. Bueno, eso nos no metemos, me queda duda. Sí, nos metemos en la década del 2000. Los años que vivimos todos, ya no hay brecha generacional aquí. Hablábamos de películas de los 70, de los 80, de los 90. Nosotros éramos primero nada, después ideas, después infantes. Los 2000 es la década que compartimos con la generación adulta de estos tiempos. Así que por ahí tenemos más referencias sobre las películas que vamos a hablar. Esperemos que sí. Vamos a meternos en el año 2001. Bien, un año hermoso año. hermoso Vamos a año. arrancar. Con El viaje de Chihiro. Ujú. Miyazaki venía de un éxito absoluto que había resultado La princesa Mononoke en términos de crítica, en términos de taquilla, en términos de distribución. Bueno, con El viaje de Chihiro explotó aún más. Ajá. Todavía más, digo, completamente se convirtió y sigue siendo la película más taquillera de la historia del cine en Japón. Mirá. Y lo llevó a ganar premios en festivales de cine como el Oso de Oro, en el Festival de Berlín, Ajá. ¿no? La primera y única vez que se consiguió el premio a una película animada, Mirá. Miyazaki. Digo, Tremendo. estamos hablando de algo importante y fundamentalmente, y esto significó también ese impulso a la distribución internacional, ganó el Oscar a Mejor Película de Animación. También, única Que- película japonesa en ganar un premio Oscar. Exactamente. Que como dato de color, los premios fueron en el año 2002. Ujú. Miyazaki rechazó ir a la ceremonia como forma de oponerse a la invasión de Estados Unidos en Irak a partir de lo que fue el atentado a las Torres Gemelas. Claro, mirá Y ahí vos. te hablo un poco de quién es Miyazaki. Habíamos hablado un poco de su militancia marxista y demás. Por supuesto, no lo rechaza por marxista, No. sino que lo rechaza como forma de oponerse a una potencia bélica, lo que es importante porque era la primera vez que iba a ganar ese premio. No es que Claro. ya tiene 5 Oscars y rechaza el sexto, ¿no? Claro. Digo, Rechazó el primero. rechazó el primero. El que ¿no? es más difícil de rechazar, digamos. Exactamente. ¿Qué cuenta El viaje de Chihiro? A ver. Bueno, nos ubicamos en el Japón contemporáneo, el Ajá. contemporáneo de los años 2000. Una familia en auto está viajando, se están mudando. Y en el asiento de atrás está Chihiro, que es una niña de 10 años, que por lo que vemos está con el celular ahí, por lo poco que podemos ver, una niña muy mimada, muy caprichosa, muy testaruda, ¿no? Que es un poco un palito que está tirando Miyazaki a los nuevos jóvenes. Sí. Y se equivocan de camino y llegan hasta un edificio, están perdidos con una suerte de túnel en el cual se adentran, un túnel oscuro que no se permite ver lo que hay detrás. Ajá. Cuando salen al otro lado se encuentran en una suerte de pueblo fantasma, Ajá. donde no hay nadie, y encuentran un restaurante con un banquete magnífico, un banquete con un montón de cosas. Los padres enseguida se ponen a comer, felices, chochos, sin preguntar nada, empiezan a comer. Chihiro, en cambio, se va a explorar un poco el pueblo, y ahí se encuentra con un chico de pelo azul que se llama Haku. Ajá. Un chico misterioso que en el primer encuentro le dice: ¿qué haces acá? Tenés que irte, este lugar es peligroso. Apa. Entonces, de repente oscurece, se tiene que ir antes de que anochezca, oscurece de repente, y cuando la niña Chihiro vuelve al restaurante a buscar a sus papás, se los encuentra convertidos en cerdos. Bueno, ya me disparaste dos cosas que conozco. La idea del túnel y de ir a otro mundo. El coso de Narnia, por ejemplo. ¿Cómo era? El placar me salió. El placar, sí, El placar. el ropero. El ropero. Detrás, sí, sí. Y esto de convertirlos en cerdo, el mito de la Odisea. Circe es la que Exactamente, convierte a sí, los Homero. soldados. Claro. Exactamente, que convierte a los soldados de Ulises en cerdos. Bueno, son dos cosas que recupera Miyazaki y las recupera también en relación a otra cuestión que vimos, que es el tocoyo. Ajá. Este mundo de dioses, que uno cuando llega hasta ahí como Porco Rosso, Ujú. sufre alguna suerte de castigo. En este caso, el castigo de los padres es la gula, Claro. ¿no? Pero no la gula en términos bíblicos o morales. Lo que está criticando Miyazaki es el consumismo de Japón. Ujú.
que está convirtiendo, haciendo que las personas olviden los valores tradicionales de la cultura japonesa y adhiera a un consumismo de cualquier tipo de bien sin pensar nada. Claro. ¿No? Entonces están convertidos en cerdos. Por supuesto, en cerdos, no es que son cerdos que pueden hablar. Como lo de Porco Rosso. Como Porco Rosso. Uh-huh. Entonces Chihiro, con mucho miedo, aterrorizada, huye hasta un río. Uh-huh. De repente, cuando quiere volver a través del túnel al mundo real, se encuentra que no está, que hay un río. Uh-huh. Llega un barco, desembarca y ahí arrancan a desembarcar un montón de dioses, un montón de kamis, como vimos, ¿no?, en la tradición del shintoísmo. Es decir, un montón de figuras, monstruitos, bichos, que tienen un montón de formas. Que esto es muy importante. En la película van a aparecer cantidad de deidades japonesas. Nosotros como occidentales no reconocemos ninguna. Están, por supuesto, caricaturizadas, pero alguien que conozca de mitología japonesa los podría reconocer tranquilamente. ¿Por qué? Porque Miyazaki justamente está viendo eso, ¿no? Este consumismo está arrasando con la cultura tradicional de Japón y es necesario que los jóvenes empiecen a investigar esto. Entonces los presenta. Claro. En la película los pone a un montón, desfilan durante toda la película, no solo en esta escena del desembarco. ¿Qué le sucede a Chihiro? Se empieza a volver transparente, empieza a desaparecer. Entonces ahí aparece Haku, que la ayuda, le da algo de comer y le dice: la única manera de permanecer en este mundo es consiguiendo un trabajo. Ajá. Entonces tenés que ir a hablar con la bruja Yubaba, que es la que coordina una suerte de spa, de baños termales, una suerte de hotel para dioses, para que le pida laburo, porque Yubaba hizo un juramento que implica que no puede rechazar a alguien que le venga a pedir laburo. Mirá. Zarpado. Entonces justamente le va a dar trabajo a Chihiro, pero a condición de que ella le entregue su nombre. Entonces ella le pone otro nombre y Haku después a escondida le va a dar un papel en el que está escrito su verdadero nombre para que no lo olvide. Ajá. Porque si olvida su propio nombre, su verdadero nombre, ya no va a poder salir del mundo. Entonces lo que vamos a ver durante toda la película es cómo Chihiro, laburando y haciendo amistades, va a intentar recuperar a sus padres y volver a el mundo real. Es una película fantástica, extraordinariamente hermosa, donde no solo hay influencia de la Odisea de Homero, sino por supuesto de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? La obra de Lewis Carroll. También habíamos visto algo de eso en relación a Mi vecino Totoro, la idea, ¿no?, de a través de un túnel ingresar a un mundo fantástico. Por supuesto, Pinocho de Carlo Lorenzini, ¿no?, la idea de transformación en cerdos. Y por otro lado, hay una gran influencia de la saga de los cuentos de Terramar, de una escritora que aprovechamos a recomendar en esta columna de cine y filosofía, que es Úrsula Le Guin. Ajá. Úrsula Le Guin, mira, no existiría Harry Potter, no existiría J.K. Rowling sin todo lo que le robó a Úrsula Le Guin, a ese nivel. Justamente en la saga de los cuentos de Terramar, el mayor peligro que sufren los personajes está asociado a la revelación del nombre auténtico de cada cual. Todos tienen nombres secretos, ¿no? Que esto es una cuestión interesante. Borges la recuperan en el análisis de la cultura egipcia, donde los egipcios tenían un nombre propio y un nombre público, porque se creía que quien maneje tu nombre real puede hacerte algún tipo de hechizo, de conjuro. Entonces, justamente son las varias influencias que tiene el viaje de Chihiro. Y así pasamos rápidamente a el año 2004. 2004. O sea, 2 años nomás. Con El Increíble Castillo Vagabundo. El Increíble Castillo Vagabundo es de vuelta otro éxito internacional completo, no quizá al nivel de Chihiro, pero sí, digo, rotundo. Lo vuelven a nominar al Oscar, aunque no lo gana. La película está basada... Perdón, eso fue una venganza de los que entregan el premio Oscar. Por supuesto. Me rechazaste el primero, ahora te invito y te hago perder. Exactamente. La película está basada libremente en una novela de Diana Wynne Jones que se llama justamente El Castillo Ambulante de Howl. Howl es el nombre del personaje. Que a lo cual él le cambia bastantes cosas, aunque ella dijo que la película había quedado mejor que el libro. Mirá qué lindo. O sea, ese elogio hizo a la película. ¿De qué trata esta película? Tenemos a Sophie, que es una joven de 17, 18 años, que labura en una sombrerería que heredó de su padre, que ya está muerto. Nos ubicamos más o menos en un
tiempo que no existe. En Chihiro el tiempo era la situación contemporánea. Sí. Acá es un pasado, pero que nunca existió, como principios del siglo XX, podríamos ubicar, Ok. o siglo XIX. En uno de los paseos que realiza por la ciudad, muy poquitos, porque ella no sale mucho, es asaltada por dos soldados. Entonces, justamente cuando los soldados están a punto de abusar de ella, la rescata un joven completamente apuesto, un príncipe encantador, absolutamente hermosísimo, ¿no? Rubio, todo, ¿no? Sí. Que se hace pasar por un conocido de ella y la salva. Y, Esto por es un supuesto, elemento nuevo en Miyazaki. sí, La del galán medio héroe. exactamente, pero vamos a ver que el protagonista no es él, y no va a ser él la que rescate a Sophie siempre. Ajá. Ahora lo vamos a ver. A ver. Justamente él la rescata utilizando poderes mágicos. Ujú. Y ahí se da cuenta ella que está ante la presencia de un brujo, del brujo más famoso, que es justamente Howl. Entonces, cuando se logra librar de los soldados, empiezan a aparecer otros espíritus malignos Ujú. que lo buscan a Howl. Entonces se elevan, vuelan un rato, siempre tenemos esta fascinación por el vuelo en Miyazaki, y donde él la termina rescatando y se despide de ella. Entonces, esa noche, mientras Sophie está justamente cerrando la sombrerería, recibe la visita de una clienta anciana, que es la bruja del páramo. Una bruja enemiga de Howl, que se enteró que Howl estuvo con ella, y lo que la hace es hacerla responsable del asesinato de estos espíritus malignos. Entonces la maldice. ¿Y sabés qué maldición le hace a Sophie? ¿Qué? La convierte en anciana. Ah. La convierte en vieja. Algo que es tremendo. Ya se despierta de repente y está hecha una anciana de 80 y pico de años. Es una anciana anciana. Claro. Y acá volvemos a encontrar la idea de maldición autoimpuesta, que lo habíamos visto en relación a Porco Rosso. Claro. ¿No? En verdad, es cierto, la bruja maldice a Sophie. Pero en verdad Sophie, ella se sentía fea, se sentía vieja. Entonces la maldición viene ya a manifestar algo que ya estaba. Entonces, para sacarse la maldición, no le queda otra que ir a donde está Howl y pedirle ayuda. Entonces ahí vamos a empezar, ellas se van a unir, se va a unir al castillo vagabundo de Howl. Ajá. Y van a vivir una serie de aventuras que tienen que ver con una guerra que se está librando. Porque nos vamos a ir enterando de a poco que los magos han sido obligados por el Estado a utilizar su poder como un poder militar. Y Howl es justamente uno de los que resiste a eso y se dedica constantemente a destruir los aviones militares. Mirá. Constantemente. Otra vez, son historias que parecen conocidas. Hoy, hace un ratito te dije Narnia o qué sé yo. Ahora siento que eso de un poder que te quiere suprimir tu identidad y hay alguno que resiste esa imposición, lo vemos en muchos libros, en muchas películas, en muchas ficciones. Bueno, ahora por ahí pienso, pero nada que ver, o sí, 1984, ¿no? Esta idea de el chaboncito que empieza a darse cuenta de lo alienado que están y que vos vas siguiendo el relato del escritor, que es ese, como un tipo se desprende de esa alienación e intenta algún grado de libertad. Me parece que el caso de este mago es lo mismo. Exactamente. Él va a intentar todo el tiempo destruir los aviones militares, pero para eso tiene que utilizar mucho poder. Ajá. Y mientras más poder utiliza, Se va cansando, digamos. no, se va cada vez convirtiendo en un monstruo. Ajá. Mientras más utiliza sus poderes a ese nivel, va perdiendo cada vez más su figura humana. Ese es el riesgo que toma. Bien. Por eso, en realidad, es Sophie la que lo va a terminar salvando. Ah, ok. La película es un viaje fantástico, Mirá hermoso, vos. alucinante, lleno de magia, aventuras, y particularmente, al igual que el viaje de Chihiro, Miyazaki utiliza la animación ya de los años 2000 Ujú. y empieza a introducir pequeños momentos de animación por computadora. Ah, ok. Y entonces llegamos a una cuestión fantástica que es una referencia fundamental para entender el diseño de los personajes y de los escenarios, que es la obra de un dibujante, grabador, litógrafo francés, que es Albert Robida. Ujú. Miyazaki, de hecho, dio la orden a todo el equipo de animación que lo tomaran como referencia para la creación de algunos escenarios y particularmente del diseño del castillo ambulante, del castillo Ajá. que se mueve. Mirá vos. Y justamente dos novelas que él ilustró, que son La Vía Eléctrica y La Guerra del siglo XX. Y justamente volvemos a encontrar a Úrsula Le Guin y la saga de Terramar,
Ajá. Ursula Le Guin en los años 2000 es muy importante para Hayao Miyazaki. Porque, por ejemplo, en la primera de las obras de la serie de Terramar está justamente el mago de Terramar y se habla del poder de los magos y del poder de los hechizos y de cómo la transformación de un humano en otra forma puede provocar que el mago se pierda a sí mismo y se convierta para siempre en la figura en la que se transforma. Y este peligro justamente lo rescata Miyazaki para el personaje de Howl, porque todo el tiempo convirtiéndose en ese ave que se convierte, lo lleva quizá a perder, al riesgo de perder todo lo que lo une con la humanidad. Entonces, por supuesto, volvemos a encontrar en Miyazaki esta crítica feroz a la guerra, esta crítica feroz al belicismo y un rescate, la intención de rescatar un cierto humanismo. De vuelta encontramos entonces esta tensión entre el avance furioso de la tecnología y el capitalismo versus lo tradicional. Exactamente, incluso mediante la apropiación. Claro. Porque el Estado está obligando a los magos, a los brujos, a los hechiceros, a participar de la guerra. Utilizar sus poderes, sus fuerzas como armas. Claro. De destrucción, por supuesto. Obviamente, ¿no? sí. Bueno, película también que podemos leer pensando en que estábamos en momentos de invasión a Irak. Exactamente, 2004, exactamente. Un clima internacional, digo, de absoluto riesgo, de guerra, de una serie de amenazas constantes entre sí. El mundo, digo, no entero, estaba pendiente de eso, sí. Muy interesante. Por eso es una praxis lo que hace Miyazaki con esta película, que al mismo tiempo es completamente bellísima. Claro. Es una peli divertida, amorosa, tierna y fundamentalmente bella. Che, estamos hablando de El Castillo Vagabundo, así se tradujo aquí, El Castillo Ambulante en España. Hayao Miyazaki dirigiendo esta animación, año 2000. ¿Con qué seguimos, querido Richard? Hacemos un saltito al 2008. 2008. Y vamos a una película que casi diría es todo lo contrario de El Increíble Castillo Vagabundo, que es Ponyo en el acantilado. Es quizá, junto con Mi Vecino Totoro, la película más explícitamente dirigida a un público infantil. Pero yo diría, incluso más que Mi Vecino Totoro, porque ya desde el propio dibujo, si estás buscando alguna referencia, alguna imagen en Google, todas me estoy buscando, vas a ver que ya desde el propio trazo, desde el propio dibujo, hay una cuestión de infantilización. ¿Qué cuenta Ponyo en el acantilado? Lo tenemos a Sosuke, que es un niño de 5 años. Volvemos a encontrar un protagonista que es un niño que vive justamente en lo alto de un acantilado junto al mar, en un pequeño pueblito. Y un día encuentra en la playa, atrapado dentro de un bote de cristal, a un pez con cara humana, al que libera justamente rompiendo el recipiente, y el pez le muerde el dedo y lo corta. Entonces el pez primero parece muerto, pero de repente saca la lengua y lame la herida. La cura, pero al mismo tiempo absorbe un poquito de sangre humana. Entonces Sosuke lo que hace es adoptarlo como mascota y le pone el nombre de Ponyo. Pero nos vamos enterando, algo vemos al principio pero no se explica nada, que el pez en realidad resulta ser la hija de un hechicero que vive en el fondo del mar, llamado Fujimoto, que en otro tiempo fue humano. Entonces, el nombre real de Ponyo es Brunilda, y nos enteramos que se escapó de la casa y que su padre justamente anda en su busca. Entonces, Sosuke, que por supuesto ignora todo esto, establece una relación de amistad y de amor con esta niña y promete siempre protegerla y cuidarla. Incluso en contra de la resistencia de muchos ancianos que dicen que los peces con cara humana traen consigo las catástrofes. Claro. Entonces vamos a ir viendo todo el tiempo los intentos del padre de Ponyo para rescatarla, para salvarla de los humanos, y estamos todo el tiempo en esta ida y vuelta entre el océano y la tierra. Pero, ¿qué sucede? En un momento llega, la rescata, la vuelve a poner en el fondo del mar, pero Ponyo ya probó la sangre humana. Entonces justamente empieza a desarrollar extremidades, empieza a desarrollar un cuerpo humano y así vuelve, hecha una niña, al pueblo de Sosuke, y lo que empieza a pasar es que por la fuerza mística que tiene, eso implica la catástrofe marítima. Viene con un maremoto. Entonces el conflicto de la película va a ser justamente cómo evitar este maremoto sin que eso implique la vuelta de Ponyo al mar. Bueno, es una película muy tierna, muy hermosa.
En 2011, estaba buscando cuándo había sido No, el... 2008. No, está bien, estaba buscando cuándo había sido el tsunami en Japón, ¿recordás? Ah, sí, 2011, exactamente. unos No, años después, digo, capaz que había sido por esa época y dijo, vamos a meter este elemento aquí. Una película que podríamos pensarla desde el humano contamina. el humano contamina. Algo así, ¿no? Porque justamente el hechicero, que fue humano en su momento, vive en el fondo del mar y creando un arma para destruir a los humanos y para volver a instaurar la era de la era del mar. Porque justamente él ve toda la contaminación que hay en el mar. Y de hecho Miyazaki la muestra constantemente. De hecho, cuando el tipo quiere salir en busca de Ponyo, que no tiene malas intenciones, no, llega un punto que no puede avanzar más debido a la cantidad de basura que hay en el mar. Entonces, la historia es una mezcla de un cuento japonés muy conocido allá, que es la leyenda de Urashima Taro, con la sirenita de Andersen, Claro. ¿no? El famoso cuento de de la sirenita, y de otro cuento de una escritora japonesa que se llama Rieko Nakawa, que se llama justamente Kaeru no Eruta, que vendría a ser algo así como Eruta la rana. Ujú. El relato japonés de Urashima Taro es uno de los cuentos más populares y de mayor antigüedad del folclore y de la literatura japonesa. Justamente la fábula cuenta la historia de un joven pescador que se encuentra con un pez o una tortuga, depende la versión, que en realidad es la princesa del reino del mar. Se terminan casando y viviendo en un mundo submarino. El cuento de la sirenita ya lo conocerás, Claro. de Andersen, ¿no? El escritor danés. De ahí toma justamente Miyazaki el hilo conductor de la narración de Ponyo. En un pequeño pececito que quiere ir al mundo de los humanos, se escapa de la tutela del padre y se convierte en humano gracias a tomar una poción y a su amor por esa persona humana. En este caso, todo al nivel de la niñez, Claro, ¿no? claro, claro. Y finalmente, en Kaeru no Eruta, que es el cuento de la rana, se cuentan las historias de Kanta, que es un niño que se encuentra con una rana de ojos rojos y que justamente la nombra Eruta. Cuando están jugando en el jardín se pone a llover y la rana empieza a hablar. Ujú. Entonces juntos deciden ir a una isla donde ella vive, pero por el camino se separan y Kanta va a vivir un montón de aventuras hasta llegar al palacio y descubrir donde vive su amiga y descubrir que es una princesa. Entonces, nada, una serie de cuentos fantásticos para niñes, ¿no? Ujú, Que ujú. Miyazaki adapta. Esta película, ahora que mencionás eso, ¿vos las considerás destinadas a un público adulto? También, sí, están más orientadas a un público infantil, pero un público, siempre Miyazaki se dirige a las dos cosas. Ok. Siempre más en general a un público adolescente o adulto. Ujú. En este caso se dirige más, como Mi vecino Totoro o Nikki, el aprendiz de bruja, a un público más infantil. Bien. 2:30 de la tarde. Estamos con Augusto Ricardo, nuestro tallerista de cine y filosofía, cerrando esta saga que hemos hecho, esta trilogía, ¿no? Sobre lo voy a decir mal de vuelta. Hayao Miyazaki. Ahí estamos. La última nos queda. Año 2013. Nos queda la última. Exactamente. Me pongo triste ya. La que era justamente una de las películas con la que él se iba a despedir hasta que ahora recientemente anunció que volvía, que es El viento se levanta. Ujú. Cuenta la historia de un ingeniero aeronáutico que se llamó Hiro Horikoshi, que es un tipo que existió realmente. Mira. Es una película, la única película de Miyazaki basada, digo, en hechos reales, donde no solo va a tomar una persona que existió realmente, sino que va a tomar varios acontecimientos de la historia de Japón que ocurrieron realmente, Ajá. que es justamente Horikoshi el que diseñó el modelo del avión Zero Zen, que es el que utilizó el ejército de Japón para bombardear Pearl Harbor. Ok. Segunda Guerra Mundial. Inicios. Exactamente. O no tanto, pero sí. ¿No? Los famosos avioncitos chiquitos, ¿no? Ujú. Y rápidos. Y rápidos. Entonces, está basada libremente en la novela que se llama igual, El viento se levanta, escrita por Tatsuo Hori, que cuenta justamente la vida de Hiro Horikoshi. Justamente hay muchas cuestiones de fondo que existieron realmente, como un terremoto que hubo en Japón en el año 23, está la crisis de ese terremoto, está la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Pero justamente a Miyazaki le criticaron mucho que se ocupe de esto. Él, digo, que había sido históricamente alguien que se opone a la guerra, que se opone a toda la utilización de la tecnología Ujú. en pos de la destrucción. Pero justamente el hincapié que va a hacer Miyazaki va a ser en la pasión de Horikoshi. Ajá. Él lo va a mostrar como un personaje completamente apasionado, totalmente fascinado por los aviones, por supuesto un genio,
y que lo único que quiere hacer él es diseñar aviones para poder volar, para poder que la gente viaje. Justamente lo que le ocurre es que le toca un contexto de guerra, Claro. donde no hay tiempo para diseñar aviones, para transportar, para recorrer el mundo. Todo diseño de avión está dirigido inevitablemente a la guerra. Entonces, lo que va a plantear Miyazaki en toda la película es cómo la guerra y la sociedad y las batallas traicionan incluso a las imaginaciones, a las fantasías. Incluso se apropian de eso, ¿no? Por supuesto que se apropian de la vida de la gente y destruyen la Y de vida la real, muerte las de la gente. casas, el territorio, la naturaleza, pero también terminan destruyendo hasta la propia imaginación y las propias fantasías, porque las toman para convertirlas en destrucción. La peli comienza con una cita, una suerte de epígrafe, que toma de un poeta francés, Paul Valéry, que es un poema que se llama El cementerio marino, y el final del cementerio de ese poema, que es la frase que va a tomar Miyazaki, dice: el viento se levanta, debemos intentar vivir. Y justamente esa frase al comienzo de la peli da un poco la idea del espíritu que propone, ¿no? La idea de, bueno, el viento se levanta, viene la guerra, viene la destrucción, viene lo peor. A pesar de eso, a pesar de que estemos en el medio de la tormenta, tenemos que intentar vivir. Me da la sensación de que esta peli, quiero decirte que me pusiste un poquito la piel de gallina, que esta peli no es como las anteriores, donde vemos cierta ternura y lindas historias entre infantes, sino que acá hay un mensaje duro. Acá hay un mensaje durísimo, Ok. durísimo, porque lo vemos constantemente, pero es quizá la más adulta de sus películas, Claro, en eso. ese sentido. Ujú. Pero justamente a esta recreación de hechos reales, Miyazaki los combina constantemente con escenas oníricas, Ajá. con escenas de sueño, casi surrealistas o prácticamente surrealistas, donde el propio Horikoshi fantasea con otros creadores, con otros diseñadores, con otros Claro. ingenieros, y conversan y fantasean que hacen aviones fantásticos y que el mundo es un lugar mejor, Claro. gracias a las cosas que ellos inventan. Entonces volvemos a encontrar esta idea que tiene Miyazaki de que se puede, que no está en contra del desarrollo de la tecnología. El desarrollo de la tecnología puede ser fascinante. El problema somos nosotros, que no podemos utilizar eso para buscar un mundo mejor. Y como dato de color, y con Dale. esto quizá podemos cerrar las columnas y linkear con algo que habíamos hablado de Albert Camus, como un dato interesante. A ver. Valéry, en el poema este que cita Miyazaki, comienza con una cita de Píndaro, que es la misma cita que utiliza Camus para el comienzo de El mito de Sísifo, que es su ensayo más conocido. Que la cita de Píndaro dice lo siguiente: oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible. Entonces justamente Miyazaki lo que está diciendo, que de hecho hay una escena muy triste, ahora que va a volver a hacer otra película, perdió cierta tristeza, pero en su momento hay una escena, en estas escenas surrealistas, que un ídolo de Horikoshi le dice: aprovechá a crear ahora, porque un artista lo que tiene son 10 años de vida. Ya después se le cae, ya después no puede sostener ese nivel de creatividad y ese nivel de inspiración. Se lo está diciendo el personaje a Horikoshi y nos lo está diciendo Miyazaki a nosotros, ¿no? Nos está diciendo, bueno, hasta acá llego. Claro. Nadie puede sostenerse, ya había hecho una trayectoria desde los años 70 al Tremenda. año 2011, ¿era? 2011. Había agotado el campo de lo posible. te Había diría. agotado el campo de lo posible, Claro. verdaderamente, y Claro. no aspiraba a la vida inmortal. Entonces esa escena es tristísima hasta que apareció La novedad. de que tiene una película nueva de la que hablaremos oportunamente cuando se estrene. Exactamente. Augusto Ricardo, Taller de Cine y Filosofía, buscalo en Facebook y en Instagram, Taller de Cine y Filosofía, ahí cuelga Augusto estas charlas que tenemos aquí, también un montón de información extra, como por ejemplo las próximas fechas que tendrá, en donde vos podés ir a un lugar a tomar un mate y a escucharlo, proponer estas ideas y a discutirle, que es probablemente lo más rico de este asunto. Augusto, ¿tenés fecha de talleres próximamente? Sí, tengo justamente este fin de semana cerramos los encuentros de cine y filosofía a la gorra del
año, el sábado vamos a estar en Bursaco, Ajá. en un espacio que se llama El Derrumblé, un espacio hermosísimo. Vamos a estar justamente con este taller dedicado a Hayao Miyazaki, que se llama Mitos de la Ilustración. Ujú. Va a ser a las 7 de la tarde. Por supuesto va a haber cantina para ir a tomar algo y comer algo, como siempre. Y el domingo vamos a estar acá en La Plata haciendo el último encuentro de cinéfilo del año. En Eso Estamos, 62 entre 1 y 115. Vamos a estar con un taller dedicado a Michel Foucault y a un director de cine norteamericano que se llama Hal Hartley. Alguien que no es muy conocido acá, pero que en los años 80-90 hizo un puñado de películas impresionantes. Y vamos a trabajar el concepto del cultivo de sí a partir justamente de Foucault y de Hartley. Como Bien. siempre va a haber cantina con comida, Bien. bebida y el encuentro es a la gorra. Hermoso. Augusto Ricardo, el viernes que viene será nuestra última columna en La Única Fórmula, hasta el 2020, que por supuesto te vamos a volver a convocar, si es que así lo deseas. Muchísimas gracias, buen fin de semana, y no olviden buscar Taller de Cine y Filosofía en redes, así se le pueden consultar de los talleres y toda la bola. Augusto, buen fin de. Muchas gracias. Si hacemos la